Muy buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a ver el tema del diagnóstico del cáncer hereditario, llamado así, ¿no? O síndrome de predisposición al cáncer hereditario, ¿verdad? Recuerda que el cáncer es una enfermedad en general y multifactorial con base genética, ¿no? Es decir, lo que pueda suceder en el ambiente o lo que uno pueda traer ya va a generar una alteración en mecanismos genéticos de crecimiento celular que van a llevar a la consecuente transformación de células en células tumorales, células que estaban bien organizadas, bien diferenciadas, se van a desdiferenciar y van a generar, ¿no?, un crecimiento descontrolado, ¿no? Y eso pues lleva, pues de ello, a que pueda también invadirse otros. Entonces, lo que usualmente sucede es que una célula completamente diferenciada y encaminada se va a transformar en otra desdiferenciada, ¿no? Y que pueda hacer de todo y que crece y crece y crece y nadie lo controla, ¿no? Entonces, básicamente es la alteración del material genético o el ADN de estas células. Y esto puede ya venir, entre comillas, de fábrica o puede presentarse a lo largo del tiempo eh, debido a factores externos o factores ambientales. Se puede dar en cualquier persona de cualquier edad, ¿no? En cualquier órgano. Y es la segunda causa de muerte en el mundo. Entonces, es una condición del ADN, como decíamos, pero se puede clasificar en netamente esporádico en el 70% de los casos, ¿no? De lo cual, pues, como sabemos, eh, esporádico significa básicamente multifactorial o ambiental, predominantemente ambiental. Por ejemplo, fumas todos los días, 30 cigarrillos por día, ese cigarro va a causar esa nicotina, más que la nicotina, los productos de desecho de esa combustión van a generar en las células del epitelio pulmonar alteraciones en sus propiedades y esas células van a dividirse mal y van a generar cáncer, ¿no? Entonces, esporádico usualmente se debe a afectación ambiental y a veces o generalmente aparecen mayores de edad, mayores de 50 años, vino bien su ADN, sus células estaban bien, todo estaba bien, pero se generó una alteración, una mutación, una variante espontánea, sobre todo factores ambientales, ¿no? Entonces, lo clave aquí es la edad, más de 50 años, y el factor ambiental. Y el tipo hereditario, cáncer hereditario, se puede, o familiar, se puede dar de dos maneras, ¿no? Uno que es la agregación familiar. Básicamente, no se conoce un gen, pero coincidentemente hay varios tipos de cáncer en la familia. Oiga, que por acá tengo estómago, que por acá tuvo cerebro, que por acá tuvo mama, que por acá, ya. Esos cánceres que no se sabe específicamente un patrón, pero que hay historia familiar y aún a pesar de eso no se conoce el gen específico, eso se llama agregación familiar, cáncer con agregación familiar, que es el 25%, y el 5% restante eh, son los síndromes de predisposición a cáncer, ¿no?, hereditarios. Y eso también edades menores, pero sí hay un cáncer o un conjunto de cánceres que se repiten o predominantes. Oiga, que la abuela tuvo mama, cáncer de mama, la mamá tuvo cáncer de mama, etcétera. Y aparecen usualmente 10 a 20 años antes que los esporádicos, ¿m? Entonces, los esporádicos aparecen más o menos 50, 60 años, en los hereditarios 40, 30 años, ¿no? Entonces, lo que usualmente vamos a ver es que hay una evaluación genética, sobre todo en este tipo de cáncer. Usualmente la consulta viene, ¿no?, mujeres de 30, porque tienen cáncer de mama, o 35, tienen cáncer de mama, o historia familiar de su mamá que a los 40 o 45 años tuvo cáncer de mama, o varones que tuvieron cáncer de mama, que es raro, ¿no? Entonces, todo lo que es raro es trabajo para nosotros, ¿no? Entonces, en consultorio genética se hace toda la evaluación para poder tratar de ver si es que esto se trataría en el caso de un cáncer de tipo hereditario familiar, ¿no? Recuerden ustedes que en carcinogénesis en general las células vienen vírgenes y tienen first hit, un primer golpe, una primera mutación, ¿no?
que sin embargo, pues pueden seguir, ¿no? Porque hay otra compensatoria, el otro gen, pero puede haber un second hit, ¿no? Y aparece cáncer. O acá quizás en el mismo primer hit ya aparece tumoraciones o cáncer, ¿no? Y de ahí una serie de hits o de golpes que van a causar cáncer, ¿no? Entonces, este devenir de hits es lo que se llama el proceso de crecimiento, ¿no? ¿Cómo es que se produce? ¿Cómo es que se va a llevar a cabo ello? Entonces, los fair hits o los hits pueden ser en protoncogenes, en genes supresores tumorales, en genes reparadores del ADN, en genes protectores, en genes guardianes, etcétera, ¿no? Eh, y esos, dependiendo de cómo lo golpees o cómo generes la alteración, pues va a predisponer finalmente a que la balanza se incline hacia un crecimiento descontrolado y por lo tanto. Tres tipos de genes involucrados, recuerden chicos, los protoncogenes. Protoncogenes son genes normales, ¿no? Que van a estar del lado, vamos a decir, del lado o a favor del crecimiento celular y de la sobrevida de las células. Entonces, ¿qué pasa si yo activo a este gen? Se convierte en oncogeno. O sea, va a haber una activación que no va a ser regulable y este protoncogen va a estar permanentemente favoreciendo la división celular, el crecimiento celular y por lo tanto la aparición de tumores y cáncer. Eso es un oncogen. Entonces, el primer mecanismo, activación de oncogenes, o activación de protoncogenes en oncogenes, ¿no? Entonces, para eso, usualmente, lo que sucede es que solamente hace falta uno de los genes que esté alterado. Porque recuerda que tenemos dos, ¿no? Un protoncogen acá, otro protoncogen acá, de mamá y de papá. Si yo hiperactivo a este protoncogen y lo convierto en oncogen, eso es condición suficiente y necesaria para predisponer a la aparición de cáncer, ¿ya? Entonces, en oncogenes usualmente basta solamente un hit en uno de los genes. En cambio, los genes supresores tumorales, tenemos dos, ¿no? También igual manera, uno va a producir y el otro también. Si uno lo muto, el otro todavía va a estar produciendo y cesando. Entonces, para que los genes supresores tumorales, los genes guardianes, se conviertan en, ¿no? O den lugar a cáncer, tienen que haber dos hits. Eso es lo que vemos acá. Dos copias del gen deben estar alteradas y por lo tanto ese patrón de herencia usualmente es recesivo, ¿no? En cambio, en el anterior, con un solo hit, el patrón de herencia es usualmente dominante. Acá, los genes supresores tumorales o guardianes son los que detienen, regulan, controlan el crecimiento celular, la proliferación celular. Son los inhibidores. Estos son los estimuladores del crecimiento, estos son los inhibidores. Entonces, ¿qué pasa con el carcinogénesis en este caso? Lo que sucede es que yo inhibo al inhibidor. Si inhibo el inhibidor, se va a quedar permanentemente activada la vía, ¿no? Eso es lo que también tiene que ver, ¿no? ¿Y qué necesito? Usualmente dos hits, ¿no? Dos hits, dos golpes. Los genes reparadores del ADN son aquellos que cuidan, ¿no? Entonces, estos estimulan, estos frenan, y hay otros que estos estimulan una vía de crecimiento, esta la frenan, ¿sí? Esto la frena, y estos reparadores son los basureros, ¿no? Los que van recogiendo o vigilando de que las células que tienen errores en su ADN sean reparadas o, en su defecto, llevadas a la eliminación, porque no nos interesa tener células con errores. Entonces, los genes reparadores o cuidadores, que tienen una función similar a la de los guardianes, pero digamos, no es tan directa, no participan necesariamente en una sola vía, sino en varias. Reconocen errores genéticos y los reparan, los mantienen, ¿no? Mantienen la integridad del genoma. ¿Ok? Entonces, estos también usualmente van a funcionar con double hits, ¿no? O dos hits, usualmente. Hay algunos que funcionan con un solo, pero usualmente funcionan. Existen más de 200 síndromes de susceptibilidad a cáncer o desarrollo de cáncer, los famosos cáncer hereditarios. Recuerden, no se hereda el cáncer no se hereda el riesgo, ¿no? El riesgo de desarrollar. Es decir, yo puedo tener un gen alterado y me puedo morir de otra cosa, no voy a desarrollar nunca cáncer, puede ser. ¿Okay? Puede ser que sí, dependerá de que
no solamente la genética, sino el ambiente. Y estos son los síndromes de predisposición, ¿no? Y los genes involucrados, ¿no? Todos los síndromes, los genes, ¿no? El tipo de herencia, la penetrancia. Penetrancia, recuerden qué significa penetrancia. De todos los que tienen la mutación o la variante o el error en ese gen, ¿cuántos de ellos desarrollan la enfermedad? La incidencia y el riesgo de cáncer. Riesgo de cáncer a una edad determinada. Puede ser, por ejemplo, 40, 50, 60, 70 años. Por ejemplo, la anemia de Fanconi, el riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? A la edad de 50 años es 50%. Uf, un montón. Pero, por ejemplo, el síndrome de esclerosis tuberosa, ¿no? No se sabe. Si algunos es bajito, Costello, por ejemplo. Algunos es alto. Cáncer. Pues mira, cáncer de mama ovario hereditario, el riesgo de desarrollar cáncer a los 40, 50 años. 50 años es 60%, es bastante, bastante. Pero penetrancia baja, o sea, es 60%. O es 100 o es menos de 100. Si es 100, se llama penetrancia completa. Es decir, tiene la mutación, sí o sí vas a desarrollar. Pero 60 significa que de 100 personas que tienen la mutación, 60 desarrollan cáncer. ¿Ya? Y eso es de ese 60%, de ese porcentaje, el 60% lo desarrolla a los 40. Entonces, así se lee esta tablita, ¿no? Igual, Lifraumeni, Lynch, melanomas, los MEN, o neoplasia endocrina múltiple, neurofibromatosis, que es muy conocido. Mira el riesgo de desarrollar cáncer, 5%. O sea, de todos los que van a tener esta mutación, el 100% desarrolla la enfermedad, que es neurofibromatosis, pero no desarrolla necesariamente tumores. 5% nada más. Peus-Jeger. Esa tabla es el resumen de todo, ¿no? Aprenden eso y ya tienen todo prácticamente, patrón de herencia. El MIM no, el número de MIM no. Ok, entonces en la consulta genética lo que hacemos es de historia, vemos los criterios clínicos, vemos si es que hay historia familiar, la información que nos dé con el hemograma y finalmente el diagnóstico genético o el examen genético que yo solicito. Criterios para poder atender a pacientes con sospecha de enfermedad o cáncer o síndrome de predisposición a cáncer hereditario o cáncer familiar. Antecedentes familiares. Dos o más familiares diagnosticados de cáncer. Uno de los miembros de la familia antes de los 50 años, recuerden, 50, edad. Varios miembros de la familia afectados por el mismo tipo de cáncer, ¿no? Una familia, un familiar por más de un tipo. Oiga, profe, tuvo cáncer de mama y ahora tiene cáncer de páncreas o estómago. Ya, dos cánceres en una persona, qué coincidencia. Uno o más miembros de la familia afectados por un cáncer raro, ¿no? Cáncer raro, por ejemplo, cáncer de músculo, cáncer de cerebro, cáncer de mama, pero en el varón, cosa rara. Otra cosa es decir próstata. Próstata no es cáncer de cuello uterino, eso le puede dar, ¿no? Es muy probable que haya sido por algo ambiental. Genes involucrados, entonces, esto es un resumen ya por órgano, por órganos y por etiología, es más o menos lo que está acá. Pero vemos acá qué genes dan cáncer de mama hereditario. ¿No? Colon polipósico, no polipósico. ¿No? Los más conocidos son el HBOC, síndrome de predisposición a cáncer de mama ovario hereditario, lo que tuvo Angelina Jolie, ¿no? O su madre, mejor dicho, y Angelina Jolie evitó, ¿no? El BRCA1, BRCA2, así se llama usualmente, pero es BRCA, ¿no? BRCA1, BRCA2. Miren la edad, menos de 50 años, cáncer de mama. Hay algo que se llama triple negativo, ¿no? Es decir, receptores de estrógeno negativo, progesterona negativo, HER2 neu negativo. Esas personas que tienen ese tipo de examen con inmunohistoquímica, triple negativo, lo más probable es que sea por cáncer de mama ovario hereditario o algún cáncer hereditario, mejor. Todos los cánceres son genéticos.
2 o más cáncer de mama en la misma persona, o se fue al otro lado. Cáncer de ovario también, fucha, ya, eso basta. Los judíos así también, ¿no? Miren ustedes cuántos hits necesitamos, un solo hit, ¿no? BRCA está dentro, o BRCA está dentro de estos genes. Reparadores. Entonces, reparan variantes o mutaciones. Si ya no los puede reparar, cáncer. Cáncer de mama en el varón. Raro. 3 casos de cáncer de mama, ovario, páncreas o próstata. Casi entra el tema próstata. Gleason 7, que es la... Síndrome de cáncer de mama hereditario, entonces BRCA1, BRCA2, acá está, ¿no? Daño celular, el ADN, y por uno de estos genes, ahí está el BRCA. ¿Ves? Pero también hay otros que lo van a... El complejo de anemia Fanconi, el complejo de RATS, de double string, o sea, daño en doble hélice de la cadena. Entonces, interesante esto, ¿no? Como hay un conjunto de células, perdón, de genes que se encargan de ayudar en la reparación. A la cabeza es mama, le sigue ovario, ¿no? Y trompa de falopio. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Y aquí podemos ver, ¿no? Historia familiar, cáncer de mama a los 70 años. ¿No? Cáncer de mama a los 68. Cáncer de mama, cáncer, ya mucho cáncer. Listo. Ok, varios ejemplos ahí. Ah, pólipos. ¿Qué es un pólipo? Es un crecimiento celular en el colon, ¿no? Como una tripita, vamos a decir así. Y este crecimiento puede dar más riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? En la punta o en la estructura de ese pólipo. Entonces, síndrome de poliposis colónicas puede ser adenomatosas o amartosas, ¿no? Amartomatosas, mixtas. Es un adenoma, ¿no? O un amartoma, dependerá de cómo la forma de este pólipo. Y ahí tenemos los genes que pueden estar. El más conocido es el APC, el de poliposis adenomatosa familiar, APC atenuado, perdón, el PAF atenuado, ¿no? El IMH, ¿no? También, el MUT. Entonces, lo que vamos a ver ahí es que van a desarrollar un montón de pólipos. Un montón se puede sembrar. Entonces, mire, desde 100 a miles de pólipos adenomatosos en menores de 40 años o menos de 100 pólipos con historia ya conocida. Un montón. No solamente la parte gastrointestinal, pueden haber también otros síntomas extraintestinales. Eso que pueden involucrar las adrenales, los dientes. Ya, entonces, riesgo de cáncer, 95% a los 50 años. ¿Ah? 95% de probabilidades de que desarrolles cáncer a los 50. Es un montón. Variantes de eso, Garner y Turcot, que son, ¿no? Garner, que tiene que ver también con acompañamiento de osteomas, crisis dermoides, y el Turcot, que tiene que ver también con tumores del sistema nervioso central, más frecuente en meduloblasto. Entonces, ese es el PAF clásico, ¿no? El atenuado ya es menos de 100, de 10 a 99. El riesgo, 70%. ¿No? Hay uno nuevo que es el MUT asociado al MIH, que es 80%. Pero básicamente va a afectar tu odeno. En los amartomas, ¿no? Amartomas, ¿no? Son pólipos amartosos, ahí tienen que ver el cuello que es más grueso, ¿no? Y el pólipo no es tan grande, es más como una meseta. Peutz-Jeghers, en la poliposis juvenil y Cowden, ¿no? Ahí están los genes, todos son dominantes. Y miren, 2 o más pólipos amartomatosos, más Peutz-Jeghers, ¿no? La boca es hiperpigmentada, ¿no? Hay unas manchas que se pueden ver ahí. Riesgo, 40%.
La juvenil, también 40%. Y la cauden, 40%. La poliposis mixta, ¿no? La mixta, bueno, una cosa con otra y dependerá, pues, de qué tengo más, si es adenomatosis o amartomatosis. Entonces el APC lo vemos acá, ¿no? Ese es el gen APC. Estamos diciendo que APC es autosómico dominante. Por lo tanto, basta un hit en uno de los dos genes. En uno de los dos genes. Poliposis adenomatosa familiar o FAP. Y poliposis adenomatosa asociada a MUT es el MAP. El APC versus MUT, y ahí vemos las características clínicas que van a tener. El riesgo de cáncer. 50 años. El gen APC es supresor tumoral. Supresor tumoral. Tiene que ver con una vía llamada WNT, que tiene que ver con las beta-cateninas. ¿Ah? Bien, eso es lo que tenemos que ver aquí. ¿Okay? ¿No? Bien. Seguimos. Bien. Entonces, ese es el gen APC. Ya, esa es la vía, las beta-cateninas. Aquí están las beta-cateninas, ¿no? Hay un receptor espiralado transmembrana y el WNT participa o la proteína, en este caso WNT, ¿no? En justamente ayudar en esta vía. Y tiene que ver con la degradación de ciertos elementos que no están bien, ¿no? Para la inactivación de los mismos y que no se acumulen. Hay sitios calientes, ¿no? De los cuales se pueden dar formación de esta condición. En APC, miren, ¿no? ¿Dónde es donde más se ha descrito enfermedades ligadas a la poliposis adenomatosa familiar severa, ¿no? La de más o menos severa y la atenuada que habíamos visto, ¿no? Donde va a haber, dependerá del número de pólipos que va a desarrollar, la severidad con la que va a generar síntomas, tanto gastrointestinales como acompañantes. Entonces, el diagnóstico es netamente por un examen genético. Ahora dependerá de lo que voy a hacer. El mecanismo de formación es en el 10% aproximadamente es por CNVs, pero el 90% es variantes puntuales. Por lo tanto, empezar con un estudio de secuenciación del gen o un panel de genes no está nada mal. Y si eso es el negativo, hacer estudio de CNVs o los dos de una sola. Miren, esos son los pólipos, ¿no? Ves el colon y vas a ver esto, ¿no? Fueron un montón de lunares. Pueden haber 100, 200, miles. Ya también puede haber compromiso digestivo, tumoraciones o tienen los dientes también. Eso es lo que vemos. La segunda es el Peus-Jeghers. Y en Peus-Jeghers, ya recuerden que ya es amartomas. Y el Peus-Jeghers tiene que ver también con un patrón de herencia dominante y eso tiene que ver con las vías mTOR, ¿no? Estos genes son reguladores. Este de acá, toda esta vía tiene que ver con el crecimiento celular. Entonces, ¿qué es lo que hace el gen este de acá? ¿Sí? El SKT. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente evitar que se dé el crecimiento celular exagerado, ¿no? Está el LKB11. Mira, crecimiento. ¿Sí? Es un gen supresor tumoral, ¿no? Porque esta vía, si yo lo estimulo, pues, lo que normalmente hace es que este de acá, ¿no? No vaya, no vaya. Se mete. Entonces lo frena. Este es el frenador. Si yo freno el frenador, aparece la enfermedad.
Es un supresor tumoral, hay más de 300 variables reportadas y el diagnóstico es prácticamente netamente secuenciación. Hay 96% de los casos, ya pone 95% de los casos es por este gen. Hay un 5% restante que puede ser que sea el mismo gen el responsable o hayan otros genes involucrados. Todavía no lo sé. Y estas son las manchas que aparecen. Tú ves estas manchas en una persona, piensa en Peutz-Jeghers y mándale a hacer una colonoscopia. Miren, ¿ven? Las manchas clásicas. Ustedes van a ver seguramente al menos una vez hasta una persona con esto. De frente no vayas a fin. La poliposis juvenil, no confundir con la poliposis adenomatosa. Entonces, poliposis juvenil, ¿no? También, ahora esto ya es menos exacto. Miren, lo único que podemos ver ahí es 20-25% de los casos causados por esto. Y tiene que ver también con vías de crecimiento celular, ¿no? Son supresores tumorales, ambos, supresores tumorales. Si yo suprimo el supresor, ¡zas!, aparece la enfermedad. Entonces la poliposis juvenil a veces no debuta necesariamente con un pólipo, sino con complicaciones de esto, por ejemplo, sangrados. ¿Por qué? Porque justamente esto se ulcera y genera sangrados, hematoquesia. Y a veces pólipos, pero pólipos amartomatosos. Y hay otro síndrome de predisposición a cáncer que no genera pólipos, ni adenomatosos, ni amartosos, ni amartomatosos, sino no son pólipos. Y ese es el Lynch, síndrome de Lynch. Síndrome de Lynch. Todos estos genes están involucrados, ¿ya? Y ahí aparecen los famosos criterios de Ámsterdam y de Bethesda. El riesgo de desarrollar cáncer es 50 a 80%, pero no solamente cáncer de colon, endometrio también, o extracolónicos. ¿Ah? Acá hay otra característica que es el síndrome de Turcot o Muir-Turcot, como habíamos visto en la poliposis adenomatosa familiar. Estos son genes reparadores. Hay una ruptura en el ADN. ¿Quién va a ayudar a la reparación? Estos genes reparadores, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. Y a la cabeza, como les dije, cáncer, endometrio, ovario y estómago, pero en menor preponderancia. A la cabeza, recto, colon recto y endometrio, ¿no? Ovario. Bien, aquí va a aparecer un concepto que se llama los microsatélites. Microsatélites son secuencias de ADN, ¿no? Que usualmente están o funcionan de manera normal, y que estos genes lo que van a hacer, si funcionan bien, es que estos microsatélites, secuencias de ADN, funcionan de la manera correcta, se reparen rápido si tienen problemas. Son fragmentos de ADN. Pero ¿qué pasa cuando está mal este gen o estos genes? Los microsatélites no se sanan, entre comillas, no se arreglan y aparece. Bien, entonces, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de ovario, cáncer de colon. Bien, varios ejemplos ahí. La variante migrator. Y hay otro que es el síndrome Li-Fraumeni. Li-Fraumeni es causado por un gen guardián o supresor tumoral, el más de todos, TP53. Entonces, el síndrome Li-Fraumeni es muy severo, afecta con cánceres que van a ser muy recidivantes, resistentes al tratamiento. Eso va a generar, obviamente, la aparición de múltiples cánceres raros, cáncer de infantiles, sarcomas, tumores cerebrales, tumores de las adrenales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los cánceres típicos del linfoma? Sarcoma, mama, cerebro, leucemia, suprarrenales, ¿no? Puede dar varios a lo largo de la vida. Es un gen supresor tumoral, como estamos diciendo, tumoral, ¿sí? Y se le llama también o se le denomina el guardián del genoma. Es el guardián. Es el Master Duster, ¿no? Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? Principalmente secuenciación, 95%, porque ahí son variantes o iguales.
Acá está, miren, los Master Duster y acá está el P53. P53 que tiene que ver con la reparación de diferentes daños. Todos estos daños, el P53 es el que dice yo lo hago. ¿Ok? Yo lo hago. Y está ligado con un montón de procesos biológicos. Master Duster. Está mal logrado esto, todos estos procesos biológicos se van al tacho. Y hay un regulador negativo de esto, que es el MD2N2, ¿no? Que es un regulador negativo del P53. Entonces, si falla, también puede generar síndrome Li-Fraumeni-like. Ahí está el porcentaje de los cánceres que pueden desarrollar según esta bibliografía que se revisó, 2013. Y mira, rhabdomyosarcoma, cáncer de mama, quistes óseos, ¿no? Carcinoma de plexos. Y hay otro que es el von Hippel-Lindau, ¿no? Que es un gen, perdón, una enfermedad ligada básicamente a hemangioblastomas. Hemangioblastomas. ¿No? Vasos sanguíneos. Feocromocitoma, alteraciones renales. Von Hippel-Lindau. Hemangioblastoma. Neurofibromatosis, NF1, manchas, café con leche, ya lo saben, ¿no? Pero también la posibilidad, y por eso se le pone acá, de desarrollar 5%, hasta 10 en algunas bibliografías, algún tipo de cáncer. Ya lo conocen. A esto, digamos, no es lo que asusta es la posibilidad de desarrollar cáncer. Y esto no. Pero cáncer de piel, ni tanto, a lo que más es cáncer de algún componente del sistema nervioso, nervios periféricos. Xeroderma pigmentoso es otro cáncer penoso también que va a generar una predisposición a tener cáncer de piel, básicamente cáncer de piel agresivo. El retinoblastoma es otro cáncer que tiene que ver con la retina, ¿no? Y es el gen RB1, es un supresor tumoral también, ¿no? Porque usualmente pensemos en esto cuando hay una afectación, ¿no? Bilateral. Unilateral, vamos, por pensar en otra cosa, pero bilateral, ya. Y trilateral, cuando se le dice, cuando aparte de las dos retinas está afectada la glándula pineal. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Miren, acá está, por ejemplo, el retinoblastoma, ¿no? Cuando está activo, tiene que ver con el paso de, sería esto, son checkpoints, ¿no? En el ciclo celular. Checkpoints en el ciclo. Uno de esos checkpoints es la fase G1 para que pase la fase S, ¿no? Dentro de ese checkpoint se puede ver al RB1 como uno de los genes que van a estar mediando este paso. Si no funciona bien, pueden pasar muchos errores, ¿no? Sin problema, cuando no deberían pasar células con errores y riesgo de desarrollar cáncer. Eso es lo que podemos ver. Normal, y aquí está un retinoblastoma. Y a veces se siembra. Bien, entonces esta es la teoría de los double hits en el retinoblastoma, ¿no? A veces, ¿no? Lo que usualmente sucede es que naces con los dos genes bien, ¿no? El espermatozoide y el óvulo tienen sus genes de retinoblastoma normales, el cigoto está bien, todo va bien, y hay un first hit en las células de la retina, ¿no? Afecta uno de los genes y de ahí hay un second hit y se desarrolla. Cuando ya tenemos la forma familiar, ya venimos con un hit. El espermatozoide del óvulo, en este caso el espermatozoide, ya viene con un hit. Y a lo largo de la vida, en los primeros años, se desarrolla un segundo hit y aparece. ¿No? A la cabeza hay que hacer estudios de secuenciación. Pero también hay un número no desdeñable de hasta 15%, que puede ser por temas netamente de CNVs. ¿Okay? Y dependerá, pues, a mayor afectación, es decir, si es bilateral, el riesgo de que esto sea por una mutación no ambiental o esporádica, sino netamente genética es 100%. ¿Sí? Si hay historia familiar,
y es bilateral, 100% probabilidad. Si hay historia, si no hay historia familiar, pero es bilateral igual, 100% probabilidad. O sea, ya es certeza de que esto es genético. O si hay muchos focos, 14 a 25%. En cambio, si es unilateral y es unifocal, ¿no? El riesgo también, ¿no? Se puede generar la probabilidad de que haya mutaciones en la línea germinal. Perdón. Al final terminas haciendo exéresis de los ojos y los niños terminan sin ojitos. Bien, chicos, eso es todo. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Eso, van a dar los exámenes juntitos, ¿ya? Revisen sus anuncios, por favor. Gracias.